Continuamos aquí, mis amigos. Como le informaba al inicio del programa, en este momento vamos a tener una interesante conversación, debate, exposición de las ideas. Vamos a estar hablando de lo que fue el discurso del presidente Danilo Medina a propósito de la modificación a la Constitución. Y para esta ocasión me voy a acompañar de mi amigo abogado, experto en materia política y que domina esos escenarios, Javier Freites. Mucho gusto, Dari. Y para manejar los temas de las redes, porque ese discurso del presidente tuvo una incidencia importante en lo que fue las redes sociales, va a estar conmigo, como siempre, Pavel de Camps. Muchas gracias. Es decir, yo simplemente soy aquí un árbitro, ¿verdad? No, usted es el director de este encuentro, así que usted Yo comience. yo estoy aquí en calidad de árbitro, yo voy a estar aquí, entonces nosotros queremos que iniciar este segmento, Javier, que tú nos des la opinión. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina habló después de que la población esperaba, obviamente la población esperaba que el presidente Medina hiciera una exposición pública frente al tema de la Constitución. Entonces, que inicialmente tú me digas ¿cómo tuviste el discurso del presidente? Como desde el punto de vista estructural, del contenido, del mensaje, porque yo digo que hay una especie de confusión. Hay algunas personas que dicen que el presidente Medina debió tocar algunos temas de tipo como estadista, como presidente, y yo entiendo que el discurso del presidente era político. Entonces, desde el punto de vista político, ¿cómo tú lo evalúas el discurso del presidente? Mira, en términos de puesta en escena, vamos a hablar del lenguaje comunicacional. Yo creo que fue impecable cómo se montó el escenario, cómo se degradó el fondo, cómo se trabajaron los colores, la composición de colores. Es decir, había ahí una cámara que no era una cámara de televisión, era una cámara de uso cinematográfico. Y eso hace que se haya hecho un trabajo bastante artístico y bien logrado. En términos de la estructura del discurso, lo que esperaba la gente o lo que hacemos opinión pública, yo entiendo que el presidente Danilo Medina agotó el punto que todo el mundo esperaba que agotara, y era que se refiriera a la reforma constitucional que se había llevado a cabo días antes. Yo creo que nos llamábamos a engaño si esperábamos que el presidente Medina se refiriera a otros puntos. Yo creo que comparto contigo esa opinión de que ciertamente lo que todo el mundo esperaba era que él se refiriera a la reforma de la Constitución y su parecer, y que estableciera también su posición pública frente a la sociedad dominicana en relación a ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente Medina, en muchos escenarios durante décadas, tuvo una posición muy firme contra la reelección, la figura de la reelección presidencial. Y eso, obviamente, despertaba mucho interés en muchos sectores porque decía, bueno, el presidente Medina tenía una posición en el año 2011, 2012, meses antes de tomar posesión, y de repente, en el 2015, pues es el promotor principal de una reforma constitucional que él dice que no promovió. Sí, ahí voy, que por ejemplo el presidente Danilo Medina establece que la reelección obedeció a un llamado del pueblo. Sí, eso es. Y que él no tuvo nada que ver y que él simplemente está obedeciendo lo que el pueblo le exigió a través de la modificación de la Asamblea Nacional. Es decir, que él en nada tuvo que ver en propiciar ese escenario. Mira, eso, y yo utilicé una palabra que a muchos quizás no le gustó. Yo decía que ese discurso estaba lleno de cinismo, de hipocresía. ¿De cinismo? Sí, de cinismo. Es decir, que el presidente es un cínico. Sí, desde mi punto de vista sí, porque entiendo que una posición como la que él está ocupando no puede estar al margen de lo que está sucediendo. La reforma constitucional no se motorizó desde el sentir del pueblo, se motivó desde las instituciones del Estado, desde sus
más cercanos colaboradores, que empezaron a impulsar un proyecto de reforma constitucional que en teoría no gozaba con el respaldo o con las fuerzas congresionales necesarias para que tuviera un feliz término. Y entonces sabemos lo que provoca, lo que tiene que hacer un mandatario en el ejercicio de su función para impulsar proyectos políticos que le interesan a su administración, pero que no gozan del respaldo en el Congreso de la República. Todos sabemos que el presidente Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, tiene o tenía una cuota de poder en el Congreso de la República muy importante, que el Partido Revolucionario Dominicano tenía otra cuota de poder importante, que el Partido Revolucionario Moderno también tenía una cuota importante de representantes y que habían otros grupos parlamentarios muy pequeños que también tenían una cuota de poder dentro del Congreso de la República y que por lo tanto para poder impulsar una reforma a la Constitución, en teoría el presidente Danilo Medina no gozaba con los votos necesarios. Sabemos lo que se hace en política para poder torcer la voluntad de los legisladores. Por eso digo que es cínico y es llamar a ser poco sincero frente a la sociedad dominicana, decir que él no promovió ni que tampoco desestimuló ningún proyecto. ¿Y tú entiendes que, por ejemplo, la población dominicana, que el país, el pueblo dominicano, está lo suficientemente concientizado para entender que un mandatario o un político de la calidad de Danilo Medina haya variado su posición o que le haya mentido? Es decir, ¿tú entiendes que en lo adelante habrá un cobro por esa mentira? Mira, yo entiendo que el cobro realmente no va a ser del tipo electoral, sino el cobro va a ser del tipo estructural, institucional, de afectación a la democracia. Porque realmente, si algo se han acostumbrado los políticos dominicanos y los que han controlado el poder político durante los últimos 50 años, es que en la oposición tienen una prédica, una posición, una postura de principios, que cuando llegan al poder la cambian automáticamente. Parece que su visión de la política es dual. En la oposición de una forma y en el gobierno de otra. Precisamente, por ejemplo, el éxito que ha tenido el presidente Danilo Medina. No, porque eso no se le cuestiona. Ha sido... No, eso no se le cuestiona, pero ¿a qué costo? En función de lo que tú estableces, por ejemplo, el éxito de Danilo Medina ha sido, en gran parte, se ha debido a la forma de gobierno de Danilo Medina, de una persona que desde el punto de vista... Hay varios elementos. La población le advierte, hay varios elementos le advierte una buena intención, le advierte ser un político diferente en función de que dice lo que piensa y dice la verdad. Entonces, frente a este escenario, ¿cómo quedaría la figura de Danilo Medina? No, porque fíjate, hay que reconocerle algo. Danilo Medina ha sabido tomar elementos de varios liderazgos que le ha dado resultados. Por ejemplo, cuando uno piensa en un líder que llegó a la presidencia de la República chabacano, directo, que en el mano a mano, muy cálido, ¿quién te viene en la mente? Visita sorpresa. ¿Quién te viene en la mente? Hipólito Mejía. Entonces, Hipólito Mejía, ese liderazgo de Hipólito Mejía tan personalista, tan cercano, tan próximo, tiene un impacto positivo. ¿Y a quién más tú lo, qué otros personajes? Pero sin embargo, él siempre ha preservado y mantenido la formalidad del poder, que era una de las cosas que le criticábamos a Hipólito. Sí. El presidente Mejía, uno le decía, presidente, usted puede ser espontáneo y cercano, pero hay que respetar la simbología del poder, porque hay unos códigos, como todo, es decir, usted no va a la piscina en pantalones largos, o sea, usted no se va a bañar en pantalones largos a la piscina. O sea, hay unos códigos, hay unas formalidades que usted tiene que respetar. Entonces yo entiendo que él ha sabido conjugar en la práctica política, desde el Palacio de la Nacional, los elementos que le han servido para mantener una popularidad, inclusive no mantenerla, porque él llegó con un 51%, es decir, rayando. O sea, fue unas elecciones en términos reales muy reñidas, donde los errores de su adversario lo supo capitalizar perfectamente y logró ganar. Ahora, cuando hablo y critico al presidente Medina, no lo hago desde el punto de vista del éxito de sus objetivos, porque yo creo que a pesar de que fui contrario a la reforma de la Constitución
y de que soy contrario a muchos elementos ¿Tú estás de acuerdo con el periodo de tipo norteamericano? Inclusive, tú compartes yo soy en ese términos, modelo. a mí me gusta el modelo de la reelección. O sea, a mí me gusta y siempre lo he defendido. Lo que he criticado es utilizar desde el ejercicio del poder, cambiar las reglas de juego para beneficiarse a sí mismo. Se lo critiqué al presidente Mejía y no se lo podía dejar de criticar a Medina, porque usted no puede utilizar el poder para beneficiarse usted directamente. Hubiera sido otra cosa si el presidente Medina dice, mire, yo entiendo que las consultas del 2011, del 2009, 2010, cuando estábamos a punto de reformar la Constitución, que hablaba de ese modelo. Yo no sé de dónde sacan las estadísticas, porque yo no la vi, no la conozco, pero dicen que en esas consultas se establecía que el modelo norteamericano era el que más le favorecía o más le gustaba a la sociedad dominicana. Pero perfecto, yo creo que la sociedad... Esa estadística no sabe de dónde... No, que la desconozco, no sé, yo no la vi, no la conozco, por eso digo que no... Pero mira, en el tema de la modificación constitucional y el tema del discurso del presidente Danilo Medina, hay un elemento que ha tenido mucha importancia, que es el tema de las redes sociales. Claro. Y para eso yo quise que Pavel estuviera con nosotros, para que Pavel nos dé una idea desde el proceso de modificación de la Constitución que estuvimos hablando aquí la semana pasada, de qué influencia tuvo el tema de la Asamblea, qué influencia tuvo el discurso y algunos datos que tú me dabas tras de cámara de algunas influencias desde el punto de vista falso del discurso. Ármanos un poco de lo que tiene que ver con el tema de las redes sociales. Ok, mira, hubo varios hashtags. El que más sobresalió fue el discurso Danilo, que llegó a más de 28.000 tweets, pero quise dividirlo en antes y después del discurso. Después del discurso fue que generó mayor movimiento fuerte, pero que ahí pudimos determinar que el 48%, entre 45 y 48% de esos tweets fue desde una herramienta, se llama Tweets. Es decir, que un grupo de personas estaba administrando muchas cuentas, incluso fue el mayor nivel, si lo vemos por herramientas o por dispositivos, podríamos decir, fue el dispositivo que más sobresalió, es decir, que superó a los dispositivos móviles. Eso es algo que se programa para que vaya emitiendo. Los community managers manejan X cuentas, N cuentas, vamos a poner 100, 200, 300, y a través de todas esas cuentas empezaron a hacer retweet y hacer incluso la cantidad de retweets que hubo fue por encima de un 80% de todos los tweets generados, el 81.66%, es decir, si redondeamos el 82% fueron retweets. Es decir, ahí tenemos que dice que el alcance de usuarios fue de 5.464.000. 5 millones. Esto es esa imagen, es discurso. Después al finalizar el discurso. Entonces, esto fue la tendencia que pasó durante todo ese periodo y en la madrugada. Llegó a 5.462.270 usuarios únicos, generando 25 millones de impacto. Ahora, los contribuidores fueron 2.189. De ese gran grupo fue todos esos tweets, la mayoría, vamos a poner entre el 45 y el 50% fue de la herramienta Tweets. Es decir, que eso fue inflado. Es decir, que no existe una incidencia real desde el punto de vista de... Lo más destacado de todo esto es que como yo vivo monitoreando todas las cuentas políticas, ¿qué pude notar? Que la gran mayoría de los que son activistas en redes sociales del PLD no tuvieron ningún comentario, es decir, ni a favor ni en contra. Así que hubo un silencio total. Apenas fue una parte del equipo de Danilo que estuvo escribiendo. Y yo que vivo monitoreando todos los grupos políticos de las tendencias que hay en los partidos políticos, pude notar una ausencia total de todos, incluso hasta los de los contrarios. Es decir, la oposición tampoco... No estaba usando esa tendencia, empezaron a hacer una tendencia que era Danilo miente, pero realmente no fue. No tuvo la incidencia. No tuvo la incidencia porque ni siquiera llegó ni a 1 millón de usuarios, le pudo llegar.
y fue donde más... En materia generaron mucho de análisis político a través de las redes sociales, ¿tú entiendes que hay una ausencia de la oposición en materia de estrategia, lo que tiene que ver con las No, redes hubo una o aus- estrategias de comunicación? hay un mal manejo. Por ejemplo, los equipos más efectivos han sido del PLD y del Partido Reformista. Lo que he podido En determinar... materia de redes. En materia de redes. Yo que llevo años monitoreándolo a todos, los que han sido más efectivos, incluso el Partido Reformista, cada vez que decide hacer una tendencia, ellos La lo hacen, realizan, la ok. realizan. Y también sucede con los equipos del PLD. Pero lo que me llamó mucho más la atención de todo este proceso es la ausencia de los PLDistas comentando en las redes sociales. Y son gente que son muy, muy activas, pero hubo un silencio total. Apenas fueron unos grupos que están apoyando a Danilo, pero hubo una ausencia de todos los demás precandidatos y sus equipos. ¿Tú entiendes, Javier, que hay una ausencia de estrategia en materia de comunicación de los partidos políticos? Mira, yo creo que en sentido general hay debilidades en términos comunicacionales de parte del Partido Revolucionario Moderno, porque ya hablar del PRD en estos términos no tiene mucho sentido, porque ya el PRD decidió acompañar al Partido de la Liberación Dominicana en un pacto que han denominado... Yo quiero luego de la pausa, tú me analices cómo se va, porque yo he tratado de estructurar a nivel nacional algunas boletas con esta alianza. Es difícil desde el punto de vista... Es que la principal complicación, y era una de las cosas que perdíamos de vista, y por lo que el presidente Medina tenía una facilidad a la hora de estructurar su proyecto reeleccionista, es que perdíamos de vista que en el 2016 iba a haber elecciones Conjunto. en todos los tramos. Entonces, por eso tú tienes más facilidad a la hora de negociar, porque hay legisladores que quieren seguir, pero hay otros que quisieran ir al gobierno. Entonces tú tienes y además tú tienes un presupuesto, el presupuesto de la nación, que para algunas cosas es infinito, ¿verdad? Que te facilita lograr pactos y acuerdos. Voy a hacer una pregunta, pero para que me la conteste luego de la pausa. ¿De qué manera tú crees que se puede llevar a cabo, que se puede concretizar una alianza en materia, específicamente en materia congresional, en todas las provincias del país? Pero eso tú me vas a responder después de la pausa. Continúen con nosotros, en breve continuamos aquí. Esto está interesante, lo que está sucediendo aquí. Yo quisiera, lamentable que la televisión siempre ofrece limitaciones en términos de tiempo. Javier, tras la pausa dejamos en el aire una pregunta. ¿De qué manera tú crees que se puede ejecutar una alianza a nivel nacional entre PLD y PRD solamente en el término congresional? Porque en el término presidencial es fácil, apoyamos al presidente, pero ya ahí en lo que tiene que ver con el rango, lo que tiene que ver con los diputados y los senadores, hay un tema de voto preferencial y un voto de método de Jones que elimina posibilidades de algunos... En el caso del Senado de la República, ahí no hay problema. No hay problema. Ese no es, Estamos por el diputado y ya. Si ellos deciden aliarse, no hay problema. No hay mayor el problema. problema está en la Cámara de Diputados. Sí. Mira, plantearse una alianza sin la eliminación del voto preferencial, lo que puede surgir de ahí es una caja de Pandora. Pero todavía tienen tiempo, porque ahorita modifican. Porque como tú modificas, ok, yo voy a preservar, vamos a decir, mira, yo te voy a preservar a ti la representación que tú tienes en el Congreso. Pero que sabemos que es complicado. ¿Cómo tú vas a hacer? ¿Tú vas a suprimir candidatos tuyos para ponerlo, o vas a ponerlo todos los tuyos en la boleta? ¿Cómo lo vas a hacer? Es difícil de estructurar. Porque obligatoriamente cada partido, por ejemplo, tiene que presentar la totalidad de la boleta. Por ejemplo, el PLD en una provincia, por ejemplo, Bauruco, que tiene 2 diputados. El PLD tiene que presentar 2 y el PRD tiene que presentar 2. Entonces, para que esa boleta tenga éxito, deben sacar el 80% de los votos de esa boleta para que salgan los 2 diputados. Pero está bien, hay una discusión, hay una doble discusión para que salgan cuáles diputados. ¿Los diputados del PLD solamente, los 2, o los diputados del PRD? Por eso te digo que es un tema complicado en la franja del Congreso, en la Cámara de Diputados, es complicado. En el Senado, si deciden pactar, ahí no hay dificultades. Y en el mismo
en el término de las alcaldías, igual, es decir, si yo voy a apoyar creo que el alcalde de San Pedro del PRD en este momento. ¿De San Pedro de Macorís? Creo que de San Pedro. No, el alcalde de San Pedro de Macorís. Pero hay alguno por ahí en San Pedro. Bueno, sí, el de San Pedro del municipio de San Pedro es del PRD. Exacto. Entonces, el alcalde de San Pedro, por ejemplo, que tiene un arraigo importante y que. Ya lleva tres periodos y se mantiene muy sólido. Se mantiene sólido. En ese caso, el alcalde de San Pedro tiene facilidades. Ahora va en coche. Quizás tenga que gastar menos dinero porque ya va a tener el apoyo del partido de gobierno y el PRD. Es decir, ahí no hay dificultad. Hay un precedente con eso. El Partido Reformista fue aliado al PLD en las elecciones pasadas. Y el Partido Reformista, en los lugares que fue solo, fue donde tuvo éxito. Es decir, en la alianza, a pesar de los diputados, tener una buena participación. Pero tú sabes por qué pasa eso, ¿verdad? Porque dentro de la lógica de poder, el PLD lo que va a buscar mantener su hegemonía, exacto. Va a tener que y esa es la dificultad de entonces, pactar con un partido. Una alianza, aunque sea superior. Claro, fíjate que el que sale beneficiado de la alianza es el que tiene el poder, el que controla el presupuesto. Hay una imagen que yo quiero que el director nos ayude, que es lo que Vinicio Castillo Semán, el diputado, dijo en las redes sociales. Dice, es él quien ha impulsado todo esto. Lamentablemente ha hecho un daño a la institucionalidad de la República Dominicana. Solo 4 presidentes han hecho lo que el presidente Medina ha hecho ahora. Lilis, Ulises Ceró, Buenaventura Báez, Pedro Santana e Hipólito Mejía. Es decir, que el presidente, el diputado Vinicio Castillo. Ahí repitieron a Ulises Ceró. Sí, que lo que pasa es que hay lo que pasa es que si para el término de la historia hay personas que no relacionan lo. Pues la cuestión es que en este caso tú puedes estar de acuerdo o no con eso. Hay una coincidencia histórica de que en el ejercicio del poder el gobernante de turno decidió modificar la Constitución para favorecerse. Pero nosotros no estamos entrampados en el pasado, es decir, hemos ido construyendo una democracia con sus luces y sus sombras. Lo que sí creo que va a provocar esa alteración al orden democrático, a esa constitución que el presidente Medina juró, es que cuando tú incorporas a una alianza, a un partido de la oposición como es el Partido Revolucionario Dominicano, y tú tienes a otro como el Partido Reformista también en esa alianza, óyeme, tú estás diciendo que la partidocracia tradicional se agotó. Está legitimando. No, que se agotó, o sea, que se agotó. No hay propuesta, no hay. Y que enfrente, o sea, tú le estás creando un espacio a alguien para que lo ocupe, está vacío, porque hay que estar claro en algo. Desde el 66 a la fecha, ningún partido del sistema ha logrado sacar por él solo, más del 50% del voto más uno. Siempre ha tenido que ir aliado. Entonces, fíjate que los 3 partidos que han dominado el escenario político electoral durante los últimos 50 años están adheridos a un proyecto. Están en un solo proyecto. Es decir, eso va a crear un vacío de poder, o sea, un vacío de alternativa que yo soy de la teoría de que todavía no hay quien la ocupe, pero se va a generar alguien, o sea, alguien va a ocupar ese vacío, porque la sociedad dominicana no le entrega el 50% de credibilidad de su confianza a uno solo. No le entrega el 60%. Lamentablemente. Una duda que yo tengo, si se modificó la Constitución para 2 periodos, ¿se piensa contar de ese momento o no puede ser retroactivo? No, lo que pasa es que la modificación constitucional tiene un transitorio que elimina la posibilidad de... Pero eso precisamente, con eso yo iba a concluir, que tenemos que hacer un próximo programa para valorar ese tema desde el punto de vista jurídico, de las implicaciones jurídicas que tiene. No, institucionales, en términos democráticos. Y que yo tengo... A ver si lo que dice el presidente Medina se corresponde a la verdad. Yo mantengo la tesis de que el presidente Danilo Medina en lo adelante puede atacar de manera constitucional el término del transitorio que establece que él no se puede presentar en el 20. Pero con eso no me lo responda ahora. No, es muy sencillo, yo te lo voy a... No me lo responda. Pero es muy sencillo, es decir, ¿cómo yo le voy a creer a alguien que durante
lustros me dijo a mí que no apoyaba la reelección y que llegado al poder se modificó la Constitución. Lamentablemente tenemos que despedir porque el tiempo de televisión es, pero de verdad que dejamos algunos temas importantes en la mesa. El tema de que el presidente Danilo Medina puede articular un proyecto en virtud de que le violaron un derecho constitucional estableciendo un transitorio, porque las leyes son para el porvenir, no para el pasado. Así, no se puede hacer una ley para afectar a un ser humano. Eso lo establece la Constitución. Pero a Balaguer le cortaron 2 años. Bueno, pero eso es inconstitucional. Tú sabes que el antibalaguerismo... el gobierno es por 4 años. Tú sabes que el antibalaguerismo es una... Óyeme, cuando se trata de torcer la voluntad... El antibalaguerismo ha sido una profesión en la República Dominicana. Hay familias aquí que se han hecho millonarios a base de ir en contra de Joaquín Balaguer, y Balaguer ha sido el gran reivindicado en este proceso electoral, porque ha sido la persona... El PLD y el PRD se han encargado y el PLD en este proceso debe aprovechar y hacerle su estatua que le debe allá en el Mirador Sur. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.